¿Cómo están? Hoy iniciamos nuestro tercer día y en este tercer día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo o cuáles son mis estrategias de afrontamiento ante cierto tipo de pensamientos y también vamos a aprender a hacer un registro semanal del pánico que podemos sufrir en algún momento y este registro nos puede ayudar a saber cuál es nuestro comportamiento y tal vez cuál podría ser un comportamiento diferente. Acordate siempre, la realidad es más benevolente que la mente. Y no dejes que se te derrita el helado que tenés en la mano mientras miras la torta que no podés comprar. Te invito a vivir tu presente. Tenemos en la vida muchos pensamientos. Dicen que en promedio tenemos 85.000 pensamientos al día, de los cuales casi el 90% son negativos y repetitivos. Pensamientos distorsionados en función a lo trágico, casi siempre. Veamos algunos tipos de pensamientos distorsionados. El filtraje, enfocarse selectivamente en aspectos negativos, ignorando los positivos, lo que lleva a una visión distorsionada y pesimista de la realidad. Muchas veces, al iniciar el día, ya decimos que ese no va a ser el mejor día. Por lo tanto, eso es lo que se posiciona en el cerebro como interés, ver todas las cosas malas, o las que llamamos malas, que nos ocurren en ese día. Desaprobé un examen, realmente soy un tonto. Y a partir de ese pensamiento, yo me creo tonto para las cosas. Otro de los tipos de pensamiento distorsionados es la sobregeneralización. Sacar conclusiones amplias y absolutas a partir de un solo evento o experiencia negativa. He terminado con mi pareja, nunca nadie me va a querer. Imagínense si tengo yo esa por algo que podemos llamar fracaso dentro de una pareja o porque no coincidimos en muchas cosas con una pareja, por lo cual tenemos que separarnos si decimos que nunca nadie me va a querer y vivimos en la vida con eso. Por supuesto que nos va a crear muchísimos problemas de relacionamiento. La personalización, creer que los eventos o comentarios están dirigidos personalmente hacia uno mismo, aunque no haya evidencia de ello. Me ha mirado serio, seguro que debe odiarme. ¿Cuántas veces no vimos gestos de otras personas, miradas de otras personas o sonrisas de otras personas que lo tomamos de manera personal? Inclusive acciones dentro del trabajo o decisiones de algunos jefes que nosotros tomamos de manera personal. Uno de los acuerdos toltecas dice, no lo tomes todo como personal. Tratemos de irnos por ese camino para no tener problemas con este tipo de pensamientos. El otro tipo de pensamiento, la culpabilización, atribuir culpa o responsabilidad a otros por problemas o situaciones propias, evitando asumir la responsabilidad personal. Me siento triste y eso es por culpa de mi madre. Esto es ponerse en el papel de víctima. A mí nomás luego me ocurren estas cosas. Por culpa de los demás, yo vivo de esta manera. Y no ser responsable ante la vida, no asumir el papel de protagonista, donde las cosas que me pasan a mí y me pasan porque dejé de hacer cosas o porque hice demasiadas cosas o simplemente porque los ámbitos, los entornos en donde voy desarrollando las acciones no son los entornos adecuados para que eso que hago salga como a mí me gustaría que salga. Otro de los pensamientos es interpretación del pensamiento. Asumir que se sabe lo que otros piensan o sienten sin evidencia concreta y sacar conclusiones basadas en esa suposición. Sé que me está haciendo el favor por conveniencia. Dudo de que la persona, en este ejemplo, de que la persona que me está haciendo un favor lo haga por gratitud.
Digo que lo está haciendo por conveniencia. Creo saber y creo adivinar el pensamiento del otro y casi siempre esa actitud de adivinar el pensamiento del otro va a hacer que el otro está pensando desde una ventaja para él, no desde algo que realmente por afecto o por amor me puede estar dando. Lo otro es la polarización, ver las cosas en términos absolutos, sin matices, como bueno, malo, perfecto o terrible, sin considerar puntos intermedios. Hoy le grité a mi amigo, soy el peor amigo del mundo. Imagínense de una actitud como estas, tener estas conclusiones o esta conclusión, soy el peor amigo del mundo. Ese absolutismo, ese no permitirse el balanceo, no permitirse los grises que muchas veces son necesarios dentro de nuestra vida. Otro de los pensamientos muy fuertes, distorsionados, es el catastrofismo. Creer que lo peor va a suceder, exagerando la gravedad de una situación y generalmente empieza con un y si. ¿Y si me sucede a mí? ¿Y si no puedo? ¿Y si no soy capaz? Este tipo de pensamientos nos llevan a una limitación terrible para nuestro crecimiento. Razonamiento emocional. Creer que algo es verdad solo porque se siente de esa manera. Si me siento un tonto, por lo tanto debo serlo. A veces sentimos algunas cosas, sentimos que no tenemos una capacidad, pero eso no es necesariamente lo que somos. Todos los seres humanos somos unos seres capaces, brillantes, únicos, pero muchas veces nos achicamos, nos opacamos. También a veces fruto de un entorno o una sociedad. Debemos de cuidar no tener este tipo de pensamientos que nos lleven a este tipo de razonamiento y que este razonamiento nos limite, solo nos limite o nos genere ansiedades. Las falacias de control. Creer que se tiene el control total sobre eventos externos o que no se tiene ningún control sobre la propia vida, como sentirse responsable por la infelicidad o felicidad de los demás. Depende de mí que mi familia siempre esté feliz. Esto en realidad se instala, este tipo de pensamiento, a través de terceros. Esos terceros que nos hacen sentir culpables porque supuestamente tenemos que cumplir con ciertas expectativas porque es nuestra responsabilidad. Ese chantaje emocional que a veces tenemos dentro del entorno familiar mismo. Generalmente este chantaje viene del entorno familiar. Sos un mal hijo porque tu responsabilidad es la felicidad de tus padres. Sos un mal hermano. Vos tuviste suerte porque tenés un buen trabajo. Tu hermano no tiene suerte. Pobrecito, tenés que ayudarle. De vos depende de que él crezca. Todo ese tipo de cosas que nos generan muchas ansiedades porque además de poder cubrir nuestras propias necesidades o necesidades de nuestras familias, de nuestras propias familias, de nuestro entorno familiar más cercano, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de esos otros temas que realmente ya están fuera de mi alcance. La falacia del cambio. Creer que otros deben cambiar para que uno mismo se sienta mejor y para resolver problemas. Si mi jefe no reconoce mi trabajo y mi esfuerzo, entonces no podré ser feliz en mi trabajo. Qué terrible pensamiento, qué terrible tipo de pensamiento. Creer que los demás deben cambiar, que yo no debo cambiar. En cambio, yo aprendí personalmente que cuando cambio yo, cambia mi mundo. Porque yo no voy a tener nunca la capacidad de cambiar absolutamente a nadie. Las personas cambian cuando ellos mismos deciden cambiar. Yo cambio cuando yo decido cambiar, no cuando los demás me presionan para cambiar.
Estos pensamientos distorsionados pueden causar estragos en nuestra vida, generando ansiedad, depresión, problemas relacionales, baja autoestima, comportamientos de evitación, afectando nuestra calidad de vida, afectando negativamente nuestra calidad de vida. Mucho cuidado con este tipo de pensamientos. Tratemos de detectar en nuestra vida cotidiana cuáles son los pensamientos que tenemos y en qué categoría entra, si entra en este tipo de comportamientos, de pensamientos distorsionados y a qué nos lleva. Tenemos que tener ante toda esta gama de tipos de pensamientos distorsionados unas estrategias para afrontarlos. Las estrategias de afrontamiento para pensamientos distorsionados pueden variar dependiendo de la situación o el individuo. Acuérdense que somos un individuo que se maneja dentro de un entorno y la situación forma parte de ese entorno, forma parte de lo que llamamos el ambiente del sistema. Desarrollar estrategias de afrontamiento para pensamientos distorsionados es fundamental para mejorar la salud mental, reducir el estrés y la ansiedad y fomentar la resiliencia y la autoestima. Al aprender a manejar estos pensamientos, se puede mejorar la toma de decisiones, relaciones interpersonales y la calidad de vida en general, lo que conduce a una mayor sensación de bienestar y felicidad. Algunas estrategias de afrontamiento no deseables podemos verlo aquí. La rumia, el rumiar, quedarse atrapado en pensamientos activos y repetirlos una y otra vez sin encontrar soluciones. La evitación, ya habíamos hablado casi al principio de este ciclo de la evitación, evitar situaciones o temas que desencadenen pensamientos distorsionados, lo que puede limitar la capacidad de enfrentar y resolver problemas. Recuerdan que la evitación es un calmante, es la basura bajo la alfombra. Supresión, intentar suprimir o ignorar los pensamientos distorsionados sin abordarlos de manera activa. Es imposible suprimir pensamientos. Los pensamientos simplemente vienen y se dice, lo que resiste, persiste. Y les puedo asegurar que si ahora mismo yo les digo no piensen en una pelota roja, va a ser lo primero que estarán pensando. Catastrofización, una palabra difícil, es amplificar la gravedad de la situación y predecir resultados negativos sin fundamentos. Ya antes de empezar algo, creemos que va a ser negativo el resultado. La autocrítica excesiva, criticarse a uno mismo de manera excesiva y sin compasión, lo que puede empeorar la situación. ¿Cuántas veces nos maltratamos a nosotros mismos con nuestras propias palabras? Yo muchas veces le digo a amigos o le digo a las personas con quienes converso durante las conferencias o charlas de habilidades blandas y de autoestima, que hagan la prueba de escribir todo lo que se dicen a sí mismos en un momento en que creen que fracasaron o hicieron mal algo. Y si eso que escribieron, se imaginen que si eso que escribieron le dicen a una persona, a un amigo, si esa persona, ese amigo, va a volver a hablarlos en la vida. Y probablemente no. Pero a nosotros nos decimos esas cosas, nos matamos con palabras. Mucho cuidado con lo que nos decimos en esta vida. El aislamiento, aislarse de los demás y no buscar un apoyo social, lo que puede empeorar los pensamientos distorsionados. Yo me centro, no hablo con nadie, me cierro en mi vida y por supuesto que los pensamientos distorsionados van a ir creciendo solos. Es el mejor caldo de cultivo para que crezcan los pensamientos distorsionados es el aislamiento. Sustancias o comportamientos adictivos, utilizar sustancias o comportamientos adictivos para escapar de los pensamientos distorsionados, lo que puede generar más problemas a largo plazo. Tanto el consumo de sustancias como el consumo de redes sociales. El consumo de redes sociales es un comportamiento muchas veces adictivo que nos quita totalmente de nuestra realidad y en ese momento que estamos sacados de la realidad, por supuesto que los pensamientos distorsionados no van a venir. Y la negación, negar la existencia de pensamientos distorsionados o minimizar su impacto.
lo que puede impedir un cambio positivo. Mientras yo no reconozca que tengo pensamientos distorsionados, es casi imposible que pueda abordarlos y poder solucionar o cambiar. Las estrategias para afrontamientos positivos son identificar y etiquetar, reconocer cuando uno está teniendo pensamientos distorsionados y etiquetarlos como pensamientos negativos o distorsiones cognitivas. A veces hasta es interesante ponerle un nombre de una persona, un animal, de algo que nos haga recordar ese tipo de pensamientos. Reestructuración cognitiva, intentar realizar los pensamientos distorsionados con pensamientos más realistas y equilibrados, razonar sobre lo que estoy pensando. Análisis de evidencia es buscar evidencias que apoyen o refuten los pensamientos distorsionados. Reevaluación, reevaluar la situación desde una perspectiva más objetiva y realista, cambiar mi observador para mirar esos pensamientos. El mindfulness, del cual vamos a hablar en los próximos días, es una práctica de la atención plena para estar más presente en el momento y reducir la rumia. Con el mindfulness logramos estar en el presente, concentrarnos en nosotros mismos, concentrarnos en nuestra respiración y lograr mucha mejoría. Hay muchos estudios que indican que el mindfulness ayuda a mejorar grandemente situaciones de ansiedad, situaciones de depresión y también situaciones fisiológicas. La distracción, utilizar actividades que te gusten para distraerte de los pensamientos distorsionados, eso no es una evitación, es un poco cuando ya hay un sobrepensamiento de pensamientos distorsionados, distraernos un poco con otras cosas. Pero no para negarlo, sino que simplemente para tomar un respiro para luego hacer una reestructuración cognitiva. Un apoyo social, compartir estos pensamientos con amigos, familiares de confianza y buscar el apoyo, ver si esa persona de la misma manera, aunque todos somos observadores diferentes, de igual forma, tal vez escucharle, compartir y escuchar a esas personas nos pueden ayudar a cambiar nuestro observador con respecto a esos pensamientos. Replanteamiento, intentar replantear los pensamientos distorsionados de manera más positiva y realista, y búsqueda de ayuda profesional si los pensamientos distorsionados son graves o persistentes. Debemos considerar la búsqueda de ayuda profesional en la salud mental. Para eso están los psicólogos, estamos los coaches y otro tipo de terapias alternativas o ayudas profesionales alternativas que tal vez puedan ayudarnos a reencaminar nuestros pensamientos y no desbordarnos con estos pensamientos distorsionados. ¿Qué es lo que vamos a registrar en nuestra herramienta de estrategias de afrontamiento? Que dice, desarrollar estrategias de afrontamiento para pensamientos distorsionados es fundamental para mejorar la salud mental, reducir el estrés y la ansiedad y fomentar la resiliencia y la autoestima. ¿Qué registramos en nuestra herramienta? La situación. ¿Cuál es la situación? Por ejemplo, tengo un examen que no quiero hacer por miedo a fracasar. ¿Cuál es mi estrategia actual? Evito estudiar, me dedico a otras actividades. Es como que niego que existe esa situación. Y la estrategia saludable sería: tomo conciencia de que cuanto más rápido resuelva será mejor. Estudio y me preparo. Y aquí podemos observar cómo registrar dentro de nuestra herramienta. Y aquí veo cómo voy a empezar a registrar eso que estuve mirando como estrategias de afrontamiento. Ingreso a la parte de herramientas de trabajo, selecciono los ejercicios y voy a mis estrategias de afrontamiento, en donde cargo la situación, la estrategia actual y la estrategia saludable, y lo grabo. Puedo grabar más de una situación para contar cómo vivo las diferentes situaciones que me van ocurriendo. Nuestro siguiente ejercicio va a ser el registro semanal de pánico. Llevar un registro semanal de pánico es fundamental para comprender y manejar
los episodios de ansiedad y pánico de manera efectiva. Al documentarlo detalladamente cada episodio, se pueden identificar patrones y factores comunes que contribuyen a estos episodios. Esto permite desarrollar estrategias personalizadas para enfrentar y reducir la frecuencia e intensidad de los ataques de pánico. Con este registro, registramos nosotros la situación, las principales sensaciones que nos generan, cuál es nuestra interpretación distorsionada, cuál es la respuesta que tenemos al pensamiento negativo, y también es importante registrar en un día si nos ocurrió más de una vez, o en una semana cuántas veces nos ocurrió, o hacer diferentes registros por cada vez que me ocurre. ¿Por qué es importante tener este registro? Es importante tener este registro porque nos va a permitir visualizar, tener como un mapa de lo que nos está ocurriendo. Y si se repiten situaciones, cómo yo voy respondiendo a esas situaciones desde el nivel emocional, de manera a encontrar esos patrones y poder analizar por qué ante una situación mi comportamiento es de una manera o de otra. Te invito a que lo llenes también a través de nuestra herramienta que tenemos aquí. Nuestro registro de pánico, ingresamos, cargamos la situación, las principales sensaciones. La situación es cuál es la situación, qué sensaciones siento ante esta situación, cuál es una interpretación distorsionada y qué creo que va a ocurrir, cómo responde mi cuerpo y la cantidad de ataques que sufro. Acá tenemos un ejemplo de esta situación. ¿Cuál es la situación? Estoy en un ascensor que se detiene repentinamente entre dos pisos. ¿Cuáles son las principales sensaciones? Miedo intenso y agitación. ¿Cuál es mi interpretación distorsionada? Nadie va a venir a rescatarme, que eso, ¿qué es lo que produce? Me pongo más ansioso y empiezo a hiperventilar, trato de abrir las puertas del ascensor con fuerza y cada vez que hago ese esfuerzo gasto mucha energía y lo que hago es simplemente cargarme más con situaciones negativas y registrar la cantidad de ataques que voy teniendo. Bueno, vamos terminando esta nuestra jornada. Les recuerdo siempre, la realidad es más benevolente que la mente y bajo esa premisa podemos transitar desde la ansiedad a la serenidad. Nos vemos mañana en un próximo capítulo de este camino de 7 días de crecimiento personal.